Las películas son una serie de imágenes fijas que cuando se presenta en una pantalla de forma consecutiva en rápida sucesión, crea una ilusión óptica de imágenes en movimiento. Siempre se ha caracterizado por ser una historia ficticia o documental. Las películas son el método de entretenimiento más grande en el mundo, siendo también uno de los más elaborados y con mayor dificultad a la hora de querer hacer un material de calidad y con las características que el productor esté buscando. Al mismo tiempo, ha logrado impactar en la sociedad de manera que se vuelve su conexión con las aspiraciones que tienen, la evolución del pensamiento de las personas y también ha logrado alcanzar los sentimientos de las personas que llegan a ver las películas. Aquí podremos descubrir cómo la narratividad de las diferentes expresiones artísticas se pueden analizar profundamente y dejando en claro cómo es que en el transcurso de una película se puede determinar qué tipo de narración se encuentra en la película, los tipos de narradores que existen dentro de la misma, las focalizaciones encontradas, el nivel narrativo entre las escenas de la película y hasta un análisis del uso del manejo del tiempo que se esconde dentro de la película, o bien observar los puntos cronológicos de la diégesis, marcando el punto inicial, punto de conflicto y el punto final cronológico de la película, agregando también sus relaciones sintagmáticas y paradigmáticas dentro de la película, la cual en este caso seleccionamos el título de Mi familia. La película Mi familia trata de cómo una familia mexicoamericana se desarrolla en las calles de Los Ángeles. La historia está narrada por el hijo mayor de la familia, Paco, quien comienza contando la historia de su familia con su padre, José Sánchez, quien realiza un viaje que dura un año a pie desde México hasta Los Ángeles. Viaja a Los Ángeles para encontrarse con un pariente lejano conocido como el Californio, quien nació en la ciudad cuando aún era parte de México. Se hacen amigos rápidamente y cultivan una granja de maíz juntos. Sin embargo, después de varios años, el Californio se acerca a la muerte. Es posible observar que siendo el hijo mayor, Paco, el que narra la historia, lo podemos deducir como un narrador homodiegético, ya que él, aparte de ser el narrador principal de la película, también cumple una función de personaje dentro de ella. Esto se puede apreciar más adelante cuando empieza a hablar de sus primeros recuerdos de cuando era niño, contando cómo recuerda a su viejo el Californio jugando con él y su hermana, mirándolos y sonriendo. También sus recuerdos de cuando su padre trabajaba en la milpa, o cuando hablaba de cómo cada quien tenía sus características que lo definían entre la familia. También podemos mencionar su participación como un narrador extradiegético, ya que es el primer y único narrador de toda la historia. No se encuentra ningún otro narrador que no sea él, por lo que entra a un nivel primario de narrador, llamado narrador extradigético. Otra aportación a mencionar es que el punto inicial cronológico es la parte de cuando el padre de Paco, José Sánchez, inicia su caminata después de que tuviera que irse porque sus padres no podían mantener a más de una boca a causa de la Revolución Mexicana, pensando que serían días, después semanas, y hasta que tardó más de un año en llegar al otro lado del mundo, como se menciona en la película. Después, el conflicto empieza en la boda de Irene, hija de José, cuando los contrarios de Chucho, uno de los peores pachucos de Los Ángeles y también hijo de José, llegan a insultarlo y a querer hacer desastre en la boda de Irene, pero no lo hacen por la misma razón de que es la boda de la hermana de Chucho. Y el conflicto entra en su apogeo cuando en la pista de baile Chucho está bailando con su novia y de repente llega su contrario, también con su pareja, a bailar. Después de empujones e incitaciones a pelear, empiezan a tener una pelea en el salón, resultando muerto el contrario de Chucho, y a Chucho como un prófugo de la justicia por asesinar a su contrario. Por esta razón, empezó a ser un sospechoso de alto riesgo,
con órdenes de arrestarlo o disparar a matar. Una noche, cuando se escondía de la policía, se topó con Jimmy, hijo menor de José, y uno de los hermanos menores de Chucho, con el que tenía una relación muy cercana. Al encontrarlo, solo se le quedó viendo fijamente sin hacer nada, y por esa acción, un par de policías lo ve desde lejos y le disparan en la cabeza. Estas unidades narrativas serían denominadas relación sintagmática, ya que a causa de las acciones de Chucho es que ocurren estos sucesos de su muerte en frente de su hermano. En pocas palabras, es una relación de causa y efecto, pero al mismo tiempo es un ejemplo de relación paradigmática, ya que al principio de la película, cuando Chucho era bebé, tuvo que cruzar la frontera junto con su madre, que regresó a México al ser deportada por la migra a causa de las ideologías que tenían contra los mexicanos. Al intentar cruzar el río que divide a México y Estados Unidos, tienen un accidente que los tira de la canoa donde iban cruzando. Después, María, su madre, junto con Chucho, son arrastrados por el río y separados por las corrientes, hasta que, de por milagro, María logra recuperar a Chucho y alcanzar el otro lado del río. Por esto es que María dice que nunca creyó que la policía mató a Chucho, sino que él debía haber muerto aquel día en el río, que el destino es algo que no puedes engañar, y que toda la vida de Chucho había sido tiempo prestado por el espíritu del río, que al final regresó por lo que le pertenecía. Esta relación se basa más que nada en una relación simbólica que une una unidad sintagmática con otra. Después, todos crecen y empiezan a tener su vida por su lado. Irene abre un restaurante en el que trabaja ella, su esposa y Paco, quien es el narrador de la historia. Antonia deja su vida de monja y decide casarse con un ex sacerdote, dejando los dos su orden de santidad ante la iglesia para poder casarse. Jimmy decidió seguir los mismos pasos que su hermano Chucho, y Guillermo siguió estudiando su carrera de abogado, siendo él el que le daba la tranquilidad a sus padres de qué hicieron mal o bien con sus hijos para que tomaran las decisiones que habían tomado. De aquí en adelante la historia se centra en Jimmy, pues después de un favor que le pide su hermana Antonia para salvar a una mujer de origen salvadoreño, la cual corre un gran peligro de ser deportada y de algún suceso fatal por cuestiones políticas de su país. Por lo tanto, si regresa a su país natal, su vida correría riesgo. Así que Jimmy le hace el favor a su hermana Antonia de casarse con la mujer y salvarla de ser deportada de los Estados Unidos. Al pasar el tiempo, Jimmy e Isabel, la mujer salvadoreña, empiezan a vivir juntos para que sea creíble su matrimonio, y por consecuencia empiezan a sentir algo el uno por el otro, formando una relación entre los dos, y como resultado Isabel queda embarazada de Jimmy. Al momento de que Isabel tiene a su bebé, pierde la vida en el parto, con lo que Jimmy se vuelve loco y no puede entender por completo que es un padre y sigue en el mismo camino de la delincuencia como en el principio. Al robar una tienda de joyería, termina de nuevo en prisión, dejando al cuidado de José y María a su hijo, quien lo odia y dice que él no es su padre. Después de un largo tiempo, Jimmy puede ver a su hijo y decide cambiar para bien, para así poder seguir la vida con su hijo, quien después de mucho tiempo decide darle la oportunidad a su padre y se va a vivir con él. Estos sucesos que han pasado desde el inicio hasta el final marcan cómo la focalización es una focalización externa, puesto que el foco narrativo se centra no solo en un personaje, sino en varios personajes dentro de la historia, dejando un mundo dentro de otro mundo. Y para finalizar, tenemos el punto final, que es cuando José y María están solos en su casa, hablando de lo bueno que ha sido Dios con ellos y la suerte que han tenido por tener una vida muy muy buena. Y con Paco sentado escribiendo un libro el cual habla de cómo es que recuerda a su familia.